Bueno, son las 6 de la tarde, yo creo que ya es buena hora para comenzar esta nueva charla del Diplomado de Postproducción Audiovisual y Motion Graphic, que en esta ocasión vamos a hablar un poco más del tema infográfico, o sea, la infografía, cómo esta ha ido evolucionando y pasó de ser un objeto estático a llegar a ser todo lo que tiene que ver con el mundo digital y transformarlo en algo multiplataforma. Y para eso estamos en esta ocasión con Juan Pablo Bravo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien, todo bien. Juan Pablo es diseñador gráfico de la UEM, especializado en todo lo que es infografía. Desde hace 15 años es diseñador periodístico del diario El Mercurio y ha desarrollado diferentes proyectos, todos con énfasis en contenido últimamente multiplataforma, lo cual lo hace un invitado muy entretenido para poder hablar de cómo esto ha ido mutando y cómo ha ido transformando la información visual desde el punto de vista gráfico, o sea, principalmente de los medios escritos. Aparte de eso, Juan Pablo tiene ha recibido premios internacionales, y ahí yo creo que tú me ayudes, Juan Pablo, si lo digo bien, que es el premio Malofieg Perfecto, NH. bien. Perfecto, de la Sociedad Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y eso por un proyecto en particular que hiciste, si me puedes recordar cuál es. Bueno, los premios Malofieg han sido por algunos trabajos publicados, sobre todo en impreso, y los NH de la SND ha sido por trabajos ya sea impresos o digitales, y el premio de excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa fue por el conjunto de ambos, o sea, fue por un trabajo sobre pinturas, análisis pictóricos, y el premio fue a raíz de la publicación, ya sea impresa y digital, y por su investigación. Perfecto. Bueno, Juan Pablo ha pasado la mayor parte del tiempo desarrollando todo lo que es la carrera profesional, principalmente en el diario El Mercurio, pero aparte también se ha dedicado a realizar docencia en algunos diplomados de infografía. Tengo entendido que principalmente lo has hecho en la Universidad Católica, ¿cierto? Sí, sí, ahí ya llevamos actualmente, terminamos la tercera edición del diplomado de infografía, así que ha sido bien interesante toda la experiencia de esa etapa. Lo cual es bueno también porque ha traspasado un poco más el conocimiento respecto a todo lo que él está desarrollando en el sitio infografías.elmercurio.com, que ahí también ustedes pueden revisar algunos trabajos que ha realizado Juan Pablo. Bueno, para comenzar, JP, me gustaría que analizáramos cómo tú partiste, cuál es el comienzo
cómo has comenzado a desarrollar tu trabajo y cómo ha cambiado a través del tiempo hasta llegar lo que hemos visto hoy, que ya no es una infografía estática, sino que es una infografía que tiene más interacción, se podría decir así, con la audiencia. Sí, en general, durante los 15 años que he trabajado en el Mercurio, ha sido bien interesante todo el proceso, en conjunto con distintos colegas, amigos que hemos podido, con los que he podido trabajar en conjunto ahí. Y es interesante porque yo divido, de hecho lo puedo mostrar acá, divido la etapa del trabajo en el diario en tres momentos. ¿Ya? La primera trata de la contingencia del trabajo diario, en el que se nos encargaban trabajos muy rápidos, de desarrollo muy rápido. Por ejemplo, se encargaba, había un accidente, había que ir al lugar del accidente, recabar información, conversar con el periodista, y luego durante el día, en un par de horas, había que graficar el hecho. Entonces, toda esta primera etapa, que se hacía mucho, mucho de ese trabajo, resulta muy importante porque nos ayuda a tomar decisiones rápidas, ¿ya? Aprende uno de los colegas que llevan más tiempo. Entonces, la primera parte la defino como de contingencia o de trabajo diario. En la segunda etapa la defino como de investigación. Se fueron abriendo puertas y espacios para poder hacer investigación. O sea, y estoy totalmente agradecido de eso. Yo soy diseñador de profesión. Me gusta harto el cargo que uno tiene en el diario, que se define como diseñador periodístico, y uno tiene que entonces entrar a otro campo, que es algo nuevo. Entonces se abrieron las puertas para poder hacer infografía de investigación. Y en una tercera etapa, que está muy ligada a la segunda etapa, la defino como un momento de experimentación, en el momento en que uno ya se propone cómo mostrar, cómo presentar de la mejor manera posible una información o un trabajo específico. Y dentro de estas tres etapas, ¿cuál ha sido en la cual te has podido desarrollar mejor? O cuál es la parte creativa en la cual has podido plasmar ese trabajo que a ti te gusta tanto realizar? La etapa de experimentaciones es que resulta desde el 2016, yo creo que empieza como la etapa de experimentación. Eh, es una etapa muy entretenida porque uno comienza a tener mayor feedback de los lectores, de los usuarios. Y eso es muy especial. Eh, Saber cómo llega un trabajo que uno desarrolla y a través de una idea que uno consigue decir, cómo podemos llegar a los niños, cómo podemos llegar a las personas que les gustan las aves, o cómo podemos llegar a personas que gustan, no sé, de leer temas específicos. Y es súper interesante porque uno empieza a recibir feedback de los lectores. Entonces, eso ayuda a estar siempre en un estado de beta continuo, en que el feedback del lector, usuario o receptor te va a alimentar y te va a ayudar a generar un nuevo contenido, corrigiendo quizás ciertas cosas, aumentando ciertos elementos que fueron bien recibidos. Perfecto. Y dentro de eso, dentro de todo lo que has realizado, ¿has tenido algún trabajo que te haya interesado, que te haya motivado más a poder crear esa parte o a poder generar esa parte creativa de la que me hablas? Eh, Como ejemplo, yo creo que hay dos que los puedo mostrar enseguida. Uno es un experimento muy rápido que hicimos con un amigo, con Roberto, que hicimos de cómo podíamos llegar a los niños con un contenido que sabíamos que era complejo de lo pudieran leer, que se trata sobre los 400 años de la iglesia de San Francisco. Les voy a mostrar enseguida un ejemplo de eso. Y el segundo, que personalmente me ha gustado mucho porque ha sido muy desafiante y muy especial, ha sido una serie de 6 infografías a página completa que son de investigación y de propuesta gráfica
sobre 6 artistas, 6 pintores. Entonces es una serie de análisis pictóricos en que hay toda una etapa de investigación y una propuesta dinámica y entretenida de cómo se puede leer. Y ahí se utiliza lo que hablamos hoy día de multiplataforma, que es en un soporte impreso y también en un soporte digital. Qué buena. O sea, toda esa parte creativa tú la desarrollas principalmente ya pensando en la multiplataforma. Hay una etapa, y eso es lo que uno ha ido aprendiendo, y el aprender significa equivocarse, significa probar cosas nuevas, por eso yo lo defino como experimentación, o sea, eh, hay que saber definir y en base a la experiencia, y en base a saber observar a qué público vamos dirigido, y en base a eso poder definir una forma de mostrar. Entonces, si te parece, puedo mostrar aquí unos ejemplos. Dale, veámoslo. Por ejemplo, entonces, lo que yo le hablaba que en la primera etapa, en la segunda etapa, perdón, de investigación, se nos abrió todo un espacio para poder hacer un desarrollo que tiene que ver con ya no solo presentar una información, sino que podemos trabajarla de tal manera que ya la gente, perdón, el lector puede explorar la infografía, ¿ya? Entonces usa una lectura mucho más profunda, ¿ya? Y eso, trabajando siempre varios conceptos que son como lo didáctico, lo dinámico, tratar siempre de entregar una información de la manera más clara, rápida, precisa, que la lectura, por eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio y lo que tiene que está ahí en el, que es potenciar la experiencia de lectura, que al final ciertos contenidos que realmente pueden ser eh, no recibidos de la misma forma si fuera solo un texto, o si fuera solo un video, o si fuera solo una imagen. Entonces, eh, siempre hay que ver el lado y la vuelta que es necesaria para poder presentar ciertos trabajos, ¿ya? Por ejemplo, para mí es súper, súper, súper importante la diferencia y entender la diferencia entre informar y comunicar. ¿Ya? ¿Ya? Informar, entregar una cifra, voy a hablar de quizá sobre la pensión básica solidaria del año pasado o a raíz de lo que está pasando ahora del 10% de las AFP. Puedo decir e informar. Pero hay una gran diferencia en cuando uno trabaja esa información y se propone comunicar esa información. El comunicar involucra que yo me voy a hacer cargo de que realmente el lector va a comprender y entender lo que yo le estoy entregando, ¿ya? Entonces hay un cambio ahí, hay una diferencia entre no solo entregar una información, sino que yo, junto con entregar esa información, yo quiero que el lector realmente se apasione por ello, o se interese más, o descubra algo, o le genere mayor interés, jugando con ciertas emociones, jugando con ciertos recursos. Entonces, eso es súper, súper importante y entender como la diferencia entre informar y comunicar, ¿ya? Hay ejemplos referentes también que nos indican, hay un libro que se llama Informar no es comunicar, y que no hablan de lo mismo, o sea, que hay una diferencia y normalmente se tienden a confundir. La mejor forma, como decías tú, de cómo uno define el soporte es cuando uno se hace esta pregunta, que dice, ¿a quién tenemos en mente cuando diseñamos? ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer un trabajo sobre el eclipse y quiero, entonces voy a definir, voy a llegar a los niños, o voy a llegar a los científicos, o voy a llegar a personas que no saben y necesitan aprender de esto, o no sé, lo que sea. Pero entonces es súper importante definir esto en un principio. ¿A quién tenemos en mente cuando vamos a diseñar? Y puede ser el diseño como tal, o puede ser diseñar la entrega de información. De ahí, por eso, el público, la persona puede cambiar y la persona va a definir, el lector va a definir cómo nosotros vamos a construir eso. Y por eso uno recurre a este sistema de comunicación, proceso sistémico de comunicación, que creo que nos pasaban
en el colegio o en la universidad, que se nos olvida cada cierto tiempo, y que es súper importante identificar que nosotros como emisores de una información tenemos que considerar siempre al receptor, ¿ya? Y el receptor nos va a definir a nosotros cómo generar este canal, este mensaje, ¿ya? Ujú. Eso es súper, súper, súper importante. Y por eso esta, el entender este proceso sistémico de comunicación nos lleva entonces a querer potenciar la experiencia de lectura y que tiene que ver con la infografía multiplataforma. Perfecto. Les quiero decir a todos los que están Sí, dime. conectados a nuestro video, a nuestro streaming, que pueden hacer llegar las preguntas por el chat interno de YouTube. Y finalmente, cuando estemos finalizando, aproximadamente 15 minutos antes de terminar esta charla, vamos a hacerle un par de preguntas a Juan Pablo o cualquier duda que ustedes tengan para poder obtener un feedback y podamos realizar ahí un- una conversación, una forma de que ustedes puedan también resolver aquellas dudas de cómo poder desarrollar mejor tal vez el trabajo infográfico o cómo poder entenderlo de una perspectiva un poco más multiplataforma, que es lo que actualmente está haciendo Juan Pablo, ¿ok? Yo Bien, les voy a mostrar, perdón. esta forma en la cual estás trabajando y ha cambiado un poco la forma de trabajo también que hay detrás del equipo periodístico que te entrega esa información para poder llevarla a cabo. Son distintas formas de trabajo, o sea, es entender, va a depender, o sea, siempre por eso, cada trabajo es tan distinto, a veces podemos, eh, yo encuentro que cada trabajo es súper, súper distinto y no existe una metodología aplicable a todos, considerando el público objetivo al que estamos dirigidos. Entonces, hemos aprendido a trabajar, o sea, a trabajar entre nosotros con compañeros, hemos aprendido a trabajar con periodistas, saber, tal como si uno define multiplataforma, también este es un trabajo multidisciplinario y hay que saber trabajar de manera multidisciplinaria, saber definir y reconocer el aporte que cada uno de las personas va a tener en base a su experiencia al final. A tu experiencia Eh, profesional, claro. claro, entonces es eso. Si quieres te voy a mostrar a continuación cómo nos planteamos. ¿Por qué hablamos de infografía multiplataforma ahora? Eh, es una discusión bien interesante en el sentido de que al día de hoy, en el 2020, tenemos acceso ya sea tanto a leer noticia, información en distintos soportes, pero también tenemos acceso nosotros como comunicadores a desarrollar información y presentar información en distintos soportes. Entonces, lo correcto, lo que uno más se plantea hacer es, yo tengo una información, Ujú. y ahí te pongo, pues, pongo información ahí, y luego yo voy a definir si esa información va a ser mejor recibida por el lector o va a tener va a tener una mejor forma de leerla, una mejor entrega, si va a ser impreso, si va a ser en un computador, si va a ser en un dispositivo móvil o va a ser en la televisión. Actualmente tenemos acceso a todos estos medios y es súper importante entonces reconocer el aporte que cada uno de ellos tiene a la entrega de una información. Tenemos que volver a acordarnos que tenemos sentidos, ¿no es cierto? No solo escuchamos o no solo vemos, también está el tacto, está el olfato, se pueden unir varios y es necesario repasarlos y decir, perfecto, yo tengo todas estas formas de entregar información y lo importante entonces ahora es, ¿cuál es el aporte del soporte? Hay una cacofonía, pero ¿cuál es el aporte del soporte elegido para la entrega de la información? ¿Ya? Por eso a veces uno puede definir que no todo tiene que ser multimedia, por ejemplo, no todo tiene que ser animado, sino que a veces van a haber experiencias en que el soporte impreso va a ser la mejor manera de poder llegar y presentar esa información.
o en otro. Entonces yo tengo una información Ujú, y defino estos 4 grandes grupos, que son impresos, computadores, dispositivos móviles y televisión. ujú, Y a cada uno, yo lo que hago es buscar el aporte que tiene cada uno de ellos. O sea, el impreso tiene, que puede ser algo plegable, armable. Los computadores pueden ser navegables, puede ser algo interactivo. Y los dispositivos móviles pueden ser inmersivos, con realidad aumentada, realidad virtual. Y la televisión puede ser, tener un relato distinto a los otros. Puede también ser multimedia, puede ser interactivo también, como Netflix nos ha presentado algunos ejemplos. Entonces, el ejercicio interesante ahora es decir, cuál es el aporte que tiene cada uno de ellos, conocerlos, y en base a eso, elegir entonces el soporte. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si uno hiciera un experimento, así como una prueba, y decir, yo necesito que para mi contenido el sonido es vital, necesito que suene algo, entonces tendría que elegir los soportes que me pueden entregar el sonido. ¿Ya? Entonces, en base a cómo puede ser tener una mejor llegada al contenido que yo quiero desarrollar. Si yo quiero que, por ejemplo, mi contenido sea portable, que el lector o el usuario lo pueda andar trayendo a distintos lugares, entonces voy a preferir un soporte impreso y en dispositivos móviles. ¿Ya? Entonces, ese es definir y entender el aporte de cada uno. Y ahí uno se da cuenta y empieza a descubrir cosas muy, muy interesantes, que cada uno de los soportes tiene cualidades propias y particulares y singulares que no tienen los demás. Por ejemplo, si yo quisiera presentar algo en escala 1:1, con, con total libertad y de poner dibujo a tamaño real, por ejemplo, a escala real, a escala 1:1, ujú. solo el impreso me da esa oportunidad. Por ejemplo, en el caso de los mineros, cuando se hizo el agujero por donde iba ahí la cápsula Fénix para rescatarlos, en el cuerpo de reportajes del Mercurio se publicó este gran agujero negro que daba daba cuenta, perdón, del diámetro que iba a tener ese agujero. Entonces, ¿cuál era el impacto de esto? Que tú podías agarrar este diario, ponerlo en el suelo, pararte sobre él y ver si estaba quizás muy flaco o muy guatón, si cabía o no por ese agujero que tenían que rescatar a los mineros. Entonces, la utilidad es mucho más práctica. Yo puedo tener un impreso la total libertad de poner un dibujo y decir, dibujo a tamaño real. Entonces tú puedes poner la mano al lado de ese dibujo, puedes poner una moneda, un lápiz, y vas a entender al tiro el tamaño del dibujo. Los soportes digitales no te dan eso, porque mostrar esto en una pantalla va a depender si tu pantalla es de 30, 40, 50, 60, 70 pulgadas. ¿Ya? Entonces, eso es súper entretenido e interesante de definir y entender los aportes particulares de cada uno de los soportes. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en el Mercurio del 2016 fue desarrollar un proyecto que nos ayudara a trabajar con esto. Ya nosotros utilizamos un elemento muy antiguo y útil, que es el código QR, que es un elemento que te permite hacer un correcto link y es muy útil en eso, es un link entre el impreso y el digital, ya que lo puedes escanear con un celular, con una tablet y distintas cosas. Entonces nosotros desarrollamos lo que está ahí, que es el proyecto de infografía en mercurio.com. Y en este proyecto hicimos varias infografías que funcionaban con una regla base, que todos los contenidos tenían que venir de un impreso. ¿Ya? Entonces queríamos aumentar, completar, complementar, expandir el contenido que estaba en una página impresa y presentarlo en este soporte digital para poder que el lector tuviera una mayor, eh, una mejor experiencia en cuanto a la cantidad de información. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es el teleférico de Santiago, cuando se inauguró el nuevo. Ujú. Entonces tú tenías un código QR, tú con tu celular escaneabas el código QR y accedías entonces a esta infografía digital. Y si les puedo compartir acá, ahí se ve, sí.
Sí, perfecto. Entonces, podíamos ir entonces, escaneando a partir de una infografía impresa, podíamos llegar entonces a una infografía digital en que la cantidad de información es mayor y podemos dar mayor espacio para análisis, para contar información, generar una mayor narrativa de la información, ¿ya? Nosotros entendíamos que el que se hiciera una infografía sobre el nuevo teleférico tiene que ver porque uno le tenía mucho cariño a los antiguos teleféricos, a los huevitos. Entonces, nos pareció correcto entonces poner una línea de tiempo en que mostrara cuál fue la historia del teleférico, cuándo fue que falló, dejó de funcionar, y luego cuando finalmente llega el nuevo sistema. Y así vamos complementando, vamos a decir, perfecto, hablamos de la altura, mostremos entonces a cuánto, en comparación, hacerlo didáctico, cómo es la altura, mostrar mayor información, eh, hacerlo interactivo. Tú puedes tomar este teleférico acá, girarlo, acercarlo, hacerle zoom, ver el interior, ver el exterior, hacer al lector más partícipe de todo esto, ¿ya? Y entendiendo qué elementos son buenos para que se pueda entender de mejor manera una noticia. Entonces, si nosotros vamos a hablar de cómo funcionaba un sistema, bueno, si existe, qué bueno, y, y si está la oportunidad, si hay videos, muestra los videos. O sea, compartir la mayor cantidad de información Información, claro. sin abrumar, pero siempre y cuando, claro, entendiendo que es para completar algo. Eso es lo que nosotros nos propusimos con este tipo de ejemplo. Y por eso, Disculpa, voy a disculpa, Juan ir Pablo, ¿y cuál ha sido la respuesta de la audiencia, de las personas que han podido revisar todos estos trabajos que han estado realizando? nosotros hemos visto buenas respuestas, hemos tenido buena cantidad de visitas al sitio, siendo que son visitas directas, desde que necesariamente llegaron al sitio a partir del impreso. Entonces, es bien interesante que casi la totalidad de las visitas que llegaban, ahora después se subió el sitio más compartido a todo y todo, pero al principio, cuando salieron estas primeras, y nos sorprendió que existía igual una gran cantidad de personas que se daba el trabajo o entendió la dinámica de esta, que si quieres saber más información, puedes ver la versión digital. No es repetir información, sino que te vamos a presentar más información. Ujú. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta infografía de acá, eh, este era un trabajo en conjunto del digital y el impreso. Este trabajo en impreso es como el índice de lo que viene en el digital. En el digital, tú vas a tener información por cada uno de estos iconos de observatorios astronómicos que están presentados. Entonces, este juego resulta interesante porque el impreso entrega una cierta cantidad de información y en el digital lo vamos a ampliar. En el digital, ¿qué mostramos? Mostramos la ficha de cada uno de esos observatorios y además con información complementaria, te explicamos cómo se observan, cómo se obtienen, por ejemplo, fotografías astronómicas y todo eso. Entonces, eso es lo interesante de entender que el que tú hagas una publicación digital y una impresa no es repetir la información, sino que siempre hemos considerado cómo tú puedes ir complementando la información, ¿ya? Entonces, nos sirvió y para nosotros nos pareció bien interesante poder desarrollar esta infografía multiplataforma, ¿ya? Y cuando tú me preguntabas al principio sobre cuáles son los ejercicios o las infografías que más interesantes me han parecido, Ujú. a ver si está acá. No, viene un poco más adelante. Espera. Me voy a adelantar. Nosotros, por ejemplo, eh, todo esto, como uno entiende, y distintos expertos que hemos podido ver y leer, hacen una indicación de que estamos hay que concebir, perdón, que estamos en un estado beta, o sea, de continuo cambio. No puedes,
solo revisar una página web o solo una aplicación para celular o una aplicación web y dejarla así, estática y que no se cambie. Y la respuesta del lector o cómo el lector está absorbiendo eso te va a determinar a ti y va a tener que cambiarlo. Ya va a tener que ser flexible en eso. Por eso considerar un continuo estado beta. Por eso, por ejemplo, esta imagen que está acá, eh, es súper importante cuando uno diseña algo, por ejemplo, para celulares, entender cómo el lector, y esto hay estudios, por ejemplo, eh, cómo, cómo el lector lee y utiliza el celular para leer, noticia, infografía, lo que sea. Es súper importante porque eso va a determinar, por ejemplo, va a determinar en dónde ubicar botones, dónde ubicar el menú. Entonces, si ves que la mayoría de las personas, por ejemplo, está utilizando la forma de leer en dispositivos móviles solo con una mano y solo haciendo uso del scroll a través del dedo pulgar, entonces, ¿por qué los va a complicar y va a poner entonces un botón, por ejemplo, en la esquina ahí que estoy indicando, en la esquina superior izquierda? Vas a obligar entonces al lector a ocupar otra mano. Entonces, hay que ir entendiendo cómo se va desarrollando ciertas cosas y ciertos elementos. Yo, por ejemplo, cuando les decía al principio de los sentidos, aunque pareciera muy absurdo, y decir, ya, pero la mayoría de nosotros leemos, por ejemplo, solo leemos o vemos o escuchamos las noticias, por ejemplo. Pero no, hay que recordar que uno tiene sentidos, ¿ya? Y, por ejemplo, hay dos grandes ejemplos, que lo hizo el tiempo de Oman. Por ejemplo, este de acá es un trabajo que hicieron que habla sobre el olíbano, ¿ya? Que es una resina aromática que se ocupa como incienso. Y es un cuerpo infográfico genial, muy, muy bueno. ¿Y qué es lo interesante? Al repartirse a los suscriptores, cada ejemplar impreso venía en una bolsa cerrada y al abrirlo, este diario venía impregnado con este incienso y todo su aroma. Entonces, la experiencia sensorial se puede trabajar, la experiencia sensorial se puede aumentar. ¿Ya? Hay otro ejemplo que fue esto, que para un mundial de fútbol se fueron entregando impresos, por ejemplo, informativos, y que la totalidad de este impreso informativo se podían armar y entonces construir una pelota que tenía información de todos los equipos participantes. Entonces, en cuanto a eso, uno se empieza a plantear, perfecto, entonces uno podría hacer eso. O sea, nosotros cuando le decía al principio, de considerar siempre al lector al que voy dirigido. Nosotros tenemos, por ejemplo, simplificando cuatro grandes, por ejemplo, grupos etarios: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sabemos que la cantidad de personas conectadas a Internet va en aumento. Este gráfico está en el 2017 y sabemos que es muy mayor. El 2017 también fue un año en que más de la mitad de la población del planeta tiene acceso a Internet. Pero eso no determina que todo lo que tengamos que hacer es digital. Eso es lo interesante. O sea, por eso hay que estar abierto a todas este amplio abanico de posibilidades. Uno siempre escucha mucho que todo va a ser digital, que todo va a ser digital, y la verdad es que no. O sea, si vemos, por ejemplo, la cantidad de usuarios de celulares o estudios psicológicos también que nos indican que los niños, por ejemplo, no se recomienda que ocupen celular. ¿Ya? Aunque no tanta conexión a internet y cosas así. Entonces, si nos dejamos rendir por esto de que dicen todo va a ser digital, dejamos de lado al tiro dos grupos etarios. Dejamos de lado el grupo etario de niños y dejamos de lado a los adultos mayores. Entonces, en base a eso, no, hay que desarrollar elementos que nos permitan llegar a estos dos públicos objetivos de buena forma, ¿ya? Y ir combinando y todo eso. Por ejemplo, lo que te decía, fue un buen ejercicio que hicimos, un compañero del Mercurio, Roberto Ortega, desarrolló esta infografía muy completa sobre los 400 años de la Iglesia de San Francisco. Maravillosa. Y
súper, súper completa. Participó René Olivares también con unos eh, muy, muy detallistas imágenes 3D. Es súper, súper completa. Pero no, hablamos con Roberto y dijimos, ¿sabes qué? ¿Un niño leería esta lámina, por ejemplo? Claro, yo creo que Difícil, no. difícil. Es muy Tiene una difícil. gran cantidad de... Claro, entonces, siendo bien así como tajante, dijimos, no. Entonces, ¿cómo podemos llegar al niño? ¿Cómo podemos llegar a los niños? Entonces, lo que hicimos fue, si te fijas, tiene un código QR ahí. Sí, correcto. Lo que hicimos fue que ese código QR te lleva entonces a un sitio digital, que en el digital hay más información. Y en ese digital estaba esta hoja, que la imprimes en tamaño carta, que tiene poco color, por ejemplo, tiene poco color para que no gastes toda la tinta de la impresora también. Ujú. Y la idea era que con simples instrucciones pudieras armar esto. O sea que hagas parte, ya con eso estás demostrando que puedes hacer parte también a los niños de poder interesarse también y sobre todo en este tiempo que es sumamente complicado que ellos logren hacerse parte de todo este mundo porque todos lo están llevando a lo digital. Y tú con esta clase de trabajo, con esta clase de ejemplo, haces que los niños puedan también ser parte de este mundo y no solamente a través de una pantalla, sino que pudiendo manipular elementos en los cuales tú también estás entregando no solamente información, sino que también educación. Claro, es que es eso. A ver, yo no quiero que, así, eh, para los niños sobre todo, uno puede utilizar la tecnología como trampolín y como link para hacer lo otro. Y nosotros, por ejemplo, hicimos este experimento, hicimos esto, probamos que la página tuviera pocos colores, por ejemplo, si no nadie lo iba a imprimir en la casa. Tú lo imprimes, que esta es la hoja que se con pocas indicaciones, con pocos cortes y pegados, podías armar esto y lo que nos llegó, y eso para nosotros fue una excelente recompensa, nos llegó fotografías de distintos colegios que habían armado Eso efectivamente es esta iglesia. maravilloso. Maravilloso. Y de hecho, por eso yo digo siempre que hay que estar en un estado beta continuo. ¿Por qué? Porque no consideramos que los colegios, por ejemplo, imprimieron una a color y el resto la fotocopiaron. Entonces, ese es un estado beta continuo, porque uno tiene que estar atento a eso. Nosotros entonces significa que si queremos hacer esto de nuevo, tuvimos este feedback, tuvimos esta respuesta, tuvimos esta acción de los niños o de los colegios de fotocopiar el trabajo. Entonces, para la siguiente vez, yo tendría que haber tenido quizás más cuidado en que esta lámina funcione muy bien en escala de grises. Entonces, en este caso funcionaba bien, pero entonces tendría que tener sobre todo ese cuidado. Entonces, esas son las experiencias y queda todo redondo. O sea, la tecnología se ocupa, pero te lleva a una acción. Lo mismo hicimos con esta serie de infografías, que eh, con la serie de Vida, Ciencia y Tecnología del diario, nos propusimos hacer una serie de infografías para el eclipse del año pasado y queríamos llegar a niños. Entonces, el lenguaje visual, el lenguaje de escribir era distinto, ¿ya? Y nos planteamos que cada lámina, al final, si se fijan, tiene como un rectángulo blanco, amarillo, perdón, al final. Sí, Cada una correcto. tenía un experimento para hacer. Y esta fue una serie, se hizo en un formato también distinto en el diario, que fuera vertical. Y lo interesante que con cada de estas instrucciones que había para hacer estos experimentos, pusimos ahí, si armas tu experimento, mándanos imágenes. Y nos llegaron imágenes de vuelta de los niños armando los experimentos. Y el feedback que hicimos para tener este círculo virtuoso, o este ciclo virtuoso también, era después publicar las imágenes que nos enviaban los niños. Entonces, finalmente, eh, estaba todo como bien completo. O sea, nosotros súper agradecidos de que los lectores hayan realizado los experimentos que les planteamos. Y nosotros en respuesta les publicamos entonces las imágenes que nos mandaron ellos. Y después, posterior, también nos llegaron otras fotografías de colegios en que hicieron efectivamente varios cursos y realizaron los experimentos que le habían importante y son súper... O te estáis quedando pegado, parece, JP.
bonitas. Ahí te estoy escuchando, ahí te estamos escuchando. Dale, que Son, te habías quedado pegado son muy un segundo. especiales. Eh, eh, por ejemplo, acá yo puse una palabra, perdón, acá una palabra que didáctico, trabajar de esta forma. O sea, es muy distinto si yo doy una información, por ejemplo, la cantidad de metros que recorrieron los astronautas en la primera misión que llegó a la Luna. El entender una información de una forma didáctica va a llegar de mejor manera. ¿Ya? Esto es a todos los soportes. ¿Qué hizo la NASA para que se entendiera mejor todo lo que habíamos caminado, por ejemplo, los astronautas en la Luna? Pusieron entonces una cancha de fútbol. Inmediatamente la escala se nos hace más cercana y podemos dimensionar y podemos entender cifras que eran de kilómetros, metros, lo que caminaron, la superficie, el área, la podemos entender. Entonces, súper importante ser didáctico. Y con esto hay un concepto bien interesante que se llama ELI5 y que lo pueden ver. Nosotros, bueno, la idea después es poder compartirle algunos links. Les recomiendo, por ejemplo, hay unos videos en YouTube, que les vamos a mandar los links, que ellos se plantearon esto, de este ELI5 significa explícame como si yo tuviera 5. ¿Por qué? Porque es súper, no tengo el tiempo, no tengo quizás, si un historiador o un científico o un economista va a hablar de algo específico en la televisión o en un diario, pero ¿para quién está hablando él? A veces cuesta determinar cuál es su público, a quién le está hablando. Claro. Eh, en este hay un canal muy entretenido que se plantean eso. Decir, perfecto, acá hay una científica que le va a explicar la computación cuántica a 5 niveles etarios y 5 niveles de conocimientos, ¿ya? A un niño, a un adolescente, a un estudiante, a un profesional, y en otros videos, por ejemplo, puede ser a otro científico. Pero entonces es súper importante, y ahí uno se da cuenta de que no puedes comunicar algo igual para todos. Es como muy utópico pretender que vas a establecer bien a quién vas a llegar y que sea determinado de esa forma. Y bueno, esto se lo voy a mandar después porque es muy entretenido también, siempre lo recomiendo. Si quieren ver a alguien explicando con mucha pasión algo, tienen que ver estos videos de Hans Rosling, que tiene varias charlas TED. Se los Ya. recomiendo mucho. Eh, Mira, me voy a apurar en los últimos ejemplos para ver si alcanzo bien. ¿Cómo estamos en el tiempo? Sí, todavía vamos bien. Todavía nos quedan un par de Ya, minutos. ya, me voy a apurar para alcanzar a mostrar un par de ejemplos. Eh, Siempre, por ejemplo, también hay que considerar el juego como mecanismo de aprendizaje. Nosotros eso es lo que hicimos con los experimentos al final de cada infografía del eclipse. Que fuera dinámico, que fuera un juego. Que los niños se entretuvieran armando esto o se entretuvieran armando la iglesia. Entonces, el concepto, ¿cómo puedo aplicar el concepto juego a un contenido para que se entienda de mejor manera? Por ejemplo, hay un caso, también le vamos a compartir el link, que es del South China Morning Post, en que uno puede poner la altura, la silueta gris que está ahí, uno pone la altura de uno y que puedes ver la altura, a qué altura estás comparado con distintos líderes mundiales. Eso es un juego, pero ese juego te obliga inconscientemente a decir, oye, ¿quién es, no sé, quién es Barack Obama o quién es Nelson Mandela? Y quizás vas a tener una curiosidad y vas a investigar. Entonces, eso es súper importante de considerar siempre, algo dinámico, algo como juego. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, en esta serie, que el segundo trabajo que te dije que te había dicho ahí que era bien importante para mí, me planteé lo mismo. O sea, hay un trabajo de investigación primero, de realizar las láminas, y es una serie de 6 láminas, y la propuesta gráfica o de diagramación tiene que ver con esto. Yo veo que en el diario, en el Mercurio, por ejemplo, hay una verticalidad que se repite en sus láminas, en sus páginas. Entonces, para romper esa verticalidad, Ujú. lo que planteé ahí fue
perdón, se me cayó acá, fue, por ejemplo, poner esa página no vertical, sino que horizontal, para romper un poco con esta monotonía y entonces que el lector ya sintiera una cierta incomodidad y decir, oye, ¿por qué esto está girado? Entonces, obligar a girar la cabeza y leer algo ya hace que el lector tenga una acción frente a eso. Perdón, acá lo voy a cambiar. Y luego, los más puristas, por ejemplo, también me criticaban que estas obras de pintura están cortadas a la mitad. Y eso también tiene una intención. Tiene la intención de que tú a través de un juego de plegar el diario, plegar la hoja de diario, tengas realmente la hoja completa. Entonces, técnicamente, por ejemplo, que está acá, no sé si se ve ahí ah, Ahí está. ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está menor tamaño, pero la idea es, tiene las instrucciones ahí, y que entonces a través de un plegado, tú puedes llegar finalmente puedes tener este plegado y puedes obtener entonces la pintura completa, ¿ya? Entonces, eso es integrar de alguna forma el juego como concepto y y poder aplicarlo de esta forma. Y obviamente todas estas infografías de las pinturas tienen su parte digital, ya sea responsive y que están adaptadas a computador y a celular. Sí, yo creo que estamos ahí con el tiempo. Sí, ha sido súper interesante todo lo que hemos podido revisar y hay una parte súper entretenida de todo esto y es que ya se está pensando, o por lo menos el proyecto que ustedes están armando, no es solamente para que puedas visualizarlo, sino que también para que logres tener una acción frente eh, a la noticia o a la información que quieres entregar. Y eso yo creo que es un plus importante hoy en día porque desde el punto de vista creativo no tenemos que pensar solamente en crear de la manera tradicional, sino que tenemos que empezar a ver otras fórmulas donde la audiencia sea más parte de lo que tú quieres informar, o sea un poco más interactivo, así como lo vimos en este trabajo, por ejemplo, de las obras de Van Gogh, ¿cierto? Sí, Entonces, es súper interesante todo el trabajo que han podido ustedes desarrollar y también pudiendo llevar toda esta información eh, a buen puerto, por decirlo de una manera, y generar un poco más de interacción, de vínculo finalmente con la audiencia o las personas que pueden revisar toda esta información o que tienen un interés no solamente desde el punto de vista de lectura, sino que también enfocándose también un poco más en lo que tú puedes llegar a hacer con toda esta información que estás entregando desde el punto de vista infográfico, ¿cierto? Juan Pablo, te cierto. quiero, te quiero mostrar algunas preguntas que nos han llegado para que podamos tener un poco de interacción con el público. Por Perfecto. ejemplo, aquí voy. Álvaro Tapia nos pregunta si la decisión editorial final sobre la infografía, ¿en quién recae? Se refiere en lo gráfico. Por lo general, el editor de texto no tiene imaginación visual, dice. ¿En quién recae la decisión editorial final de las infografías que tú desarrollas? No, en realidad siempre son conversaciones, o sea, es un trabajo de conversar con la jefatura de infografía, con la jefatura de la sección, por ejemplo, de ciencia y tecnología, con la jefatura de crónica, distintos editores, y se les plantea, es una conversación. Eh, Se plantea y se conversa de qué forma puede funcionar mejor y qué forma puede ser lo óptimo para estos casos. O sea, siempre una conversación. Yo creo que en algún momento podría haber sido que se llegaba así como, ya, necesito una infografía de media página, pero no, en realidad no, yo creo que siempre ha sido una conversación. Yo creo que siempre se valora la opinión desde nosotros, desde infografistas, y el editor de distintas secciones comprende eso y se conversa. Sí, yo creo que eso es como, yo creo que es como una conversación.
Perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos a Carlos Melín que nos pregunta, ¿qué temas son más susceptibles para llevar a una infografía? ¿O cuáles son los más necesarios o cuáles son más necesarios graficar de esa forma, dice? Para graficar, me imagino. Eh, sí, en infografía es súper amplio la temática que uno puede trabajar desde infografía. A veces puede responder, por ejemplo, a lectoría. Por ejemplo, en nuestro sitio de infografías en mercurio.com, las más vistas son las de animales. Entonces, entendemos que hay una necesidad en cuanto, por ejemplo, a esas temáticas, que más que leer sobre un animal, el lector espera que uno le cuente gráficamente, en esquema, en diagramas, sobre animales, por ejemplo, sobre la distribución geográfica, distintos ciclos, cosas así. Entonces, yo creo que también no es que hayan temas más infografiables que otros. Por eso me planteé, por ejemplo, el tema de las pinturas. Era difícil y costó, en esta conversación que les decía con editores, costó que se pudiera entender cuál podía ser la idea detrás de hacer una infografía de una pintura, que más allá de contar algo histórico o algo cromático del tamaño, sí podía haber un aporte científico, histórico, estadístico detrás de una pintura. Entonces, tiene que ver con eso también. También, por Perfecto. eso, como para cerrar esa pregunta, por un lado, sí, pueden haber temas que soliciten más graficar, pero también está la propuesta desde uno, desde comunicador, eh, oye, esto no se grafica normalmente, ¿qué pasa si lo graficamos? Entonces también por eso tiene que ver con experimentar. Y también buscar darle una vuelta. O sea, que yo creo finalmente que todo es graficable. El tema es cómo lo llevas a cabo. ¿Cuál es la manera y cómo puedes generar eso? Es lo que hablábamos delante, el tema de los vínculos, el link con finalmente la audiencia. Porque hoy las audiencias reclaman tener mucha más interacción con lo que tú estás viendo. No solamente que sea que tú me presentes algo y yo no pueda hacer nada con eso, ¿me entiendes? Por eso era súper importante y el ejemplo que tú mostrabas, ponte tú de la iglesia y cómo se llevó a cabo también en un colegio como parte de una rama educacional. Vamos con otra pregunta. Sí, sí, mira, yo... Ah, no, dale, termina. No, yo creo que desde el fanatismo o la pasión que yo tengo frente a la infografía, también reconozco que no es necesario infografiar y graficar todo. O sea, yo reconozco el aporte de una buena noticia narrada, por ejemplo, la revista sobre todo, eh, tiene un gran aporte eso, o un buen reportaje en video de un canal de televisión o un canal de YouTube, por ejemplo, tiene un aporte muy, muy especial. Sí, a veces hay que reconocer cómo es el aporte de cada soporte, por eso me quedo, aunque suene cómico el aporte del soporte, pero me quedo con esa frase. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Universitario dice, ¿cuánto tardas en hacer una infografía como la 3 décadas de disputas presidenciales, por la cual recibiste un reconocimiento? ¿Cuánto tardas en desarrollar este proyecto? Eh, a ver, espérate, a ver si la tengo acá. Está acá. En tiempo, en promedio, yo me doy, a mí me funciona tener como, por ejemplo, en este caso, como un mes de trabajo. Obviamente entendiendo que cuando uno habla de un mes de trabajo, no es un mes solo dedicado a esto, sino que hay otros trabajos que hay que ver día a día, semanalmente. Pero yo me doy como un mes en un tiempo que puede ser más en promedio, porque si no tiendo yo mucho a cambiar el diseño. Entonces, esta infografía, por ejemplo, tomó yo creo que cerca de un mes. ¿Qué considera ese mes? En esta infografía, lo bueno era que era en una fuente estaba la mayor cantidad de información, que era el CERVEL. Entonces había que trabajar con esos datos. O sea, habían otros que había que buscar, investigar, pero el grueso de la infografía estaba con una fuente. Entonces era más tranquilizador tener eso.
entonces había que investigar otras cosas. Y dentro de ese mes también se considera el hablar con los editores, plantear lo que uno quiere hacer, mostrando los avances, si el editor de la sección tiene alguna inquietud o quiera que falta algo, agregar algo, no se entiende algo, también hay que estar ahí atento a todo ese feedback y a esa conversación que uno tiene con, con el equipo de trabajo. El equipo es fundamental para desarrollar todo esto que tú nos has estado mostrando. Sí. Vamos, vamos aquí por otra pregunta que la tenía acá. Acá. Raúl Martínez dice, hola, ¿hay alguna infografía en particular que haya sido muy significativa o especial para ti? ¿Algún trabajo que hayas realizado en la cual Eh, hayas puesto toda la pasión? yo creo que mi infografía favorita es esta, yo creo, que la infografía sobre la noche estrellada de Van Gogh. ¿Por qué favorita? Porque eh, confluyeron en ella distintas cosas que me hacen sentir que es especial. O sea, me significó a mí una gran investigación detrás. Y eso fue muy, muy desafiante. Y para mí eso fue muy enriquecedor. Por un lado, recibió los 3 premios de los que hablaba Luis. Recibió un Malofieg, recibió el NH de la SND y recibió también como parte de la serie de infografías el premio de excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, y lo que valoraban ellos, por ejemplo, yo último, era el trabajo de investigación que había detrás y la propuesta novedosa en cuanto a cómo se presenta el lector. Entonces, por eso es mi favorita y me regalona porque otras personas, otros pares y lectores también que se dieron el trabajo de escribirme de vuelta y decirme ciertos comentarios, me decían exactamente lo que yo había planteado al momento de hacerla, que yo cuando la planteé así, que la quise hacer y hablé con el editor, le dije yo quiero que la gente descubra cosas nuevas, que se entretenga con esto, que logre visualizar cosas que normalmente no visualizamos, sino que solo las recibimos. Por eso vuelvo a lo que hablamos de la diferencia entre informar y comunicar. O sea, aquí yo tengo un cariño por este eh, por esto al final. Ya. Vamos a ver por la última pregunta. Déjame ver si acá tenemos una pregunta que es Álvaro Tapia Martínez. Dice, ¿qué referencias, autores externos puedes darnos? Por ejemplo, Mm. dice Brace Hall del National Post de Toronto, desarrolló un videojuego para las elecciones locales. ¿Qué referencias tienes tú para poder desarrollar todo el trabajo que tú habitualmente realizas? Sí, mira, a mí principalmente me gustan 2 diarios actualmente que están desarrollando y así, están realizando muy buenos desarrollos en cuanto a entrega de información, infografía multiplataforma, que son el South China Morning Post y el otro es el La Nación de Argentina. Yo creo que son 2 grandes referentes dentro de los sequísimos que trabajan dentro de cada uno de sus equipos. Eh, para mí son 2 grandes referentes como equipos que estamos continuamente viendo qué trabajos hacen, que es el South China y La Nación. Como autor principal, por ejemplo, a mí me gusta también Jaime Serra, que tuvo su paso por infografía de periódico y ahora está en una etapa mucho más como artística, más reflexiva, y que también me gusta mucho su forma de trabajar. Perfecto. Mira, aquí tenemos otra pregunta que yo creo que es bastante interesante porque te lleva también a lo que es la parte creativa. Mm. Porque dice, ¿cómo te alimentas con qué ideas para hacer las informaciones más didácticas y entretenidas? ¿Cuál, Ahí, cuál es? mira, perdón, sí, no, lo interesante de eso es que, a ver, uno como comunicador, uno tiene que ponerse
caso de que yo voy a recibir esa información también. O sea, más que tanto estudio, tantas cosas técnicas, a ver, yo por ejemplo, yo trato de revisar cómo yo leo o mis cercanos leen y en base a eso darme cuenta de ciertas cosas que son necesarias de explicar. Por ejemplo, cuando uno va a un museo, a ti te dicen, mira, aquí tengo un ejemplo acá. Eh, un segundo y lo muestro al tiro. Esta infografía de acá, que después les puedo mandar links ahí para que la vean más completa, pero, por ejemplo, cuando uno va a un museo, uno le dice, mira, no sé, Edward Hopper, por ejemplo, nació en 1882, murió en 1962, y esta pintura la hizo en 1942, por ejemplo, no sé. Y uno no entendió nada. Te dijeron bla, 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 o como hablan los adultos en Snoopy, y no entendiste nada, 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 nada. Y esas son las lógicas que uno busca como darle una vuelta y decir, a ver, ¿yo entendí realmente lo que me dijeron? No. O sea, a veces uno está muy acostumbrado o a tener vergüenza realmente a decir, no entendí o no sé. Y eso ha sido como vital para poder explicar ciertas cosas. Entonces, en base a eso, de cuando uno va a un museo y te dicen fecha y no entendiste nada, esa es la intención de hacer esta infografía, que fue a doble página, y que uno lo que buscaba aquí era explicar, perdón, ¿por qué no me voy para atrás? Ah, perdón, acá. Era explicar dentro de la vida del pintor, primero por un lado cuánto vivieron cada uno, y dentro de su vida en qué año, a qué edad pintó esa obra. Que te quede claro eso que no tenemos, que no nos deja claro. Entonces, es revisarse a uno mismo. Eso es como súper importante. O sea, cuando a ti te dicen, mira, bueno, como en el caso de otra infografía que está acá, dice, en el caso de, acá. Por ejemplo, acá hablábamos de que, oye, se van a ocupar 300.000 metros cúbicos de hormigón. Yo no entiendo eso. Es una cifra muy, muy, muy grande. Entonces, lo que uno hace ahí es didáctico, decir, ya, ¿cómo yo puedo acercar esa cifra gigante que son 300.000 metros cúbicos de hormigón a algo mucho más cercano? Entonces, uno saca cálculos y decir, perfecto, equivale a tal cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, equivale a, por ejemplo, un camión mixer, un camión de estos camiones que van mezclando uno detrás de otro, desde, no sé, desde La Moneda hasta Concepción. Entonces ahí aparecen ciertas como onomatopeyas, como como que se sorprende. Y eso es lo que uno busca, que una cifra que podía haber pasado muy, muy desapercibida tenga la valoremos más y va a parecer mucho más interesante si la logramos acercar y hacer más didáctica a través de Claro, comparaciones, de escalas, cosas así. porque a través de la comparación también le diste, también generaste como una base para poder tú reflejar o poder imaginar cuánto es lo que finalmente eso equivale. Mira, vamos a. Acá hay una que me parece bastante interesante, Claro, por eso que las dice. comparaciones es una cosa muy. Termina, dale nomás, perdón, que estaba viendo una pregunta de Nicolás. Pero dale nomás, No, termina. no, estoy leyendo también, dale. No, no, Dice, terminé, dale, veamos la otra. Nicolás García dice, ¿es conveniente hacer infografías dobles? Dice, me explico, en la página web hacer una completa y con suficiente texto, pero para redes sociales quitar el texto y acortarla, pero sin que pierda sentido. ¿Es conveniente hacer para distintos medios, por decirlo de una manera? Sí, yo creo que también es como hay conceptos de adaptativo, uno debiera ser adaptativo en cuanto a la entrega de información. Uno no puede pretender que la cantidad que va a tener una página completa, por ejemplo, del diario El Mercurio de infografía, no puedo pretender que poner toda esa cantidad de información en un soporte, por ejemplo, como Instagram o Facebook o Twitter. O sea, ahí va a haber que tener una capacidad de adaptarse y adaptar esa información. Entonces, por eso uno entiende de repente decir, yo tengo una información genérica, así perdón, en total, y luego esa información la voy a publicar en impreso, la voy a publicar en digital, la voy a publicar en redes sociales, y ahí tú vas a ir viendo, en impreso tengo espacio,
tengo espacio para esto, en el digital tengo espacio para esto otro, y en redes voy a tener que ser capaz de sintetizar lo que sea más importante para mostrar en ese caso. Entonces yo creo que sí, es interesante cuando una infografía llega a un contenido, más que hablar de infografía, que un contenido llegue a todos estos soportes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que algunas cosas van a ser entretenidas de leer en impreso, otras van a ser entretenidas de leer en digital. Sabemos que el que haya una infografía o un contenido en celular, lo vamos a poder acceder a él más rápido que si estuviera impreso. Entonces cada uno va a tener su soporte específico. Perfecto. Vamos ahora con la siguiente pregunta que es de Francisco Poblete. Dice, hola Juan Pablo, como colega infografista, ¿qué programa recomiendas para realizar infografías animadas? ¿Y cómo ves los nuevos soportes como las apps de redes sociales? ¿Qué tal, Francisco? Yo creo que lo mismo, o sea, actualmente existen tantas formas de hacer contenidos que, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, yo ocupo harto Illustrator y para hacer gráficos estadísticos, Illustrator es bien limitado, o sea, uno ya está buscando hacer en Tableau, en Infogram, en Raw o en Fluid, eh, nuevas formas de visualizar ciertas. Yo creo que de nuevo tenemos un problema ahí. Ahí Nuevas sí. formas de graficar, por ejemplo, como todas estas páginas web que mencioné recién. Ujú. Dale nomás, No, yo Juan decía Pablo, que te estamos hay escuchando. que estar atento decía que hay que estar atento a las nuevas formas que nos van a ayudar a desarrollar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, antes uno hacía, no sé, un hemiciclo en Illustrator y luego, por ejemplo, nos dimos cuenta que en Internet hay un sitio que hace hemiciclos y algo que te tardaba 30 minutos en hacer, ahora te tardaba solo un tercio de un minuto. Entonces hay que estar atento a eso. Hacer un gráfico antes te llevaba tanto tiempo, pero oye, hay formas de automatizar, hay formas de optimizar los tiempos. Entonces, lo interesante de las nuevas herramientas es que te permiten destinar más tiempo a pensar el contenido de la infografía, más que en el hacer la infografía. En la mayoría de estos casos de la infografía que les mostré, el hacer la infografía fue en la menor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de tiempo está destinada a recolectar información, a ordenar información y todo eso. Por ejemplo, a ver, espérate, les voy a mostrar. Vamos. Por ejemplo, esta infografía acá, eh, de tiempo tomó casi un mes, pero de ese mes, 3 semanas fueron solo de ver contenidos en uno Excel gigante que teníamos y todo eso. Y solo una semana, o menos de una semana inclusive, fue para graficarla. Entonces, como dice Francisco, hay que estar atento a los nuevos aportes que van a tener estas nuevas formas de graficar. Entonces, Fluorit, Raw, Infogram, Tableau, son herramientas que nos van a ayudar a graficar grandes masas de información de forma mucho más expedita y que le demos tiempo entonces a otras cosas. Y, por ejemplo, de animar, yo ocupo un recurso súper simple y yo creo que también, igual que el QR que me decían que era muy antiguo, yo estoy ocupando harto GIF animados. Me pasó que el GIF animado era más universal y se podían ver de buena forma en distintos celulares. Entonces, para mí ha sido un recurso bien útil. Perfecto. Bueno, han estado súper interesantes todas las preguntas que he intentado ver y vamos por la última porque ya el tiempo nos está apremiando y es esta, que encuentro que es súper interesante saber desde tu punto de vista lo que tú sabes, desde tu perspectiva profesional, cómo ves el presente y el futuro de la infografía finalmente. Eh, ¿Cómo lo está abordando el Mercurio, ya que tú trabajas ahí? Y si tienes, pregunta Rodrigo Hernández, algunos ejemplos de innovación al respecto. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la infografía? Bueno, pasa que, por ejemplo, cuando me preguntaron como referentes,
uno hace la reflexión en cuanto a eso. O sea, eh, los dos referentes que yo mencioné son de afuera, o sea, son argentinos o de China. Eh, yo creo que, yo creo que aquí en Chile estamos, eh, estamos un poco atrasados en cuanto al desarrollo de herramientas, sobre todo orientadas a dispositivos móviles y medios digitales. Eh, por un lado, viendo como el aspecto negativo puede ser, estamos atrasados en cuanto a eso. Y el aspecto positivo, para los que estén interesados, es que hay un gran, entonces, por ese atraso, hay un gran espacio para recibir la innovación que pueda llegar. O sea, quien se atreva a innovar en esas cosas va a tener una gran eh, recepción, porque falta eso, faltan esas cosas, o sea, faltan interactivos, faltan digitales, faltan, pero no solo el digital que es estático. Por ejemplo, si me pide ejemplo, bueno, se los puedo enviar después, yo creo que más, para no alargarme ahora. Faltan trabajar realidad aumentada, por ejemplo. La realidad aumentada, o sea, la cantidad de celulares modernos que existen hoy en día nos dan la opción de poder hacer herramientas y aplicaciones a través de Facebook, a través de aplicaciones propias, que trabajemos la realidad aumentada, por ejemplo. Más que la realidad virtual. La realidad virtual tiene muchas limitaciones en cuanto a que tiene un tiempo máximo, los niños no está recomendado, pero en cambio la realidad aumentada sí tiene un gran uso, o sea, tiene un gran impacto también. Hemos hecho pruebas nosotros de eso. Estamos ahí, hemos hecho ciertas pruebas, pero yo creo que hay un espacio ahí, el que comienza a hacer ese aporte va a ser va a tener una gran recepción, yo creo. Bueno, la realidad aumentada finalmente es algo que hoy está muy en boga para todos los medios finalmente. O sea, todo lo que tú puedas realizar a través de esta nueva forma de narración, se podría decir de una manera, es interesante y yo creo que finalmente el camino que vamos a ir tomando es hacia allá. El tema es cómo vamos perfeccionando esto y cómo también esta nueva plataforma o esta nueva forma de poder contar una historia a través de realidad aumentada pueda desarrollarse de la mejor manera posible, porque todavía hay una limitante, creo yo, que es un poco también el aparataje técnico. O sea, para hacer una buena realidad aumentada hoy en día necesitas necesariamente un equipo que te soporte poder trabajar a ese nivel. Pero sin duda es un camino que todos los medios, o por lo menos todos los comunicadores, van a intentar seguir para poder generar un espacio o poder posicionarse dentro de un ambiente digital finalmente, que es todo esto que estamos viendo últimamente a través de la forma de contar o de narrar nuestras historias. Bueno, con eso insisto, las preguntas han sido muy interesantes. Agradezco a todos Sí. poder haber participado Mm. en esta segunda charla de organizada por el Diplomado de Postproducción Audiovisual y Motion Graphic de la Universidad Finisterra con un invitado de lujo que fue Juan Pablo Bravo. Juan Pablo, te agradezco por haberte generado este tiempo con nosotros para poder contarnos un poco más a través de tu experiencia, de todas las cosas que tú has realizado. Y sin duda te vamos a invitar eh, prontamente para una nueva charla. Y tal vez lo vamos a enfocar, vamos a ir buscando unos temas, esta nueva forma de poder comunicarnos nos permite hacer eso y también poder focalizar un tema en particular y donde podamos ir analizando tal vez algunas piezas y podamos ir generando esta interacción con los que somos amantes de la infografía, de la gráfica, del diseño, del audiovisual y de todo lo que son las nuevas plataformas digitales. Así que Juan Pablo, te agradezco, muchas gracias por este tiempo que te tomaste con nosotros y los invito a todos para poder sintonizarnos próximamente. Vamos a tener una nueva charla de animación digital. Vamos a invitar a Patricio Veloso, vamos a confirmar la fecha
para que él también nos pueda contar cuáles han sido sus trabajos y todos los proyectos nuevos que ha tenido a través desde poniendo el foco en lo que es la animación digital chilena. Juan Pablo, ¿quieres decir algunas palabras para finalizar nuestra actividad? Oh, Y parece. Ahí contarles está. de algo que me, perdón, bueno, como te decía, agradecido a ti, agradecido a la universidad y... ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho Sí. perfecto, dale nomás. No, como decía, agradecido a ti, agradecido a la universidad y siempre agradecido por el espacio de poder compartir con ustedes de algo que a mí me apasiona mucho, o sea, me apasiona el realizar estas láminas, esta gráfica, estos contenidos y si los puedo compartir con ustedes bien y agradecido por lo que nos están viendo y por las preguntas muy buenas que hicieron. Sí, vamos a tener la posibilidad de generar también unos vínculos. Vamos a ver, Juan Pablo me va a mandar unos links y voy a hacérselo llegar a las personas que se han inscrito en esta charla previamente en nuestro sitio web de la universidad y a través de las distintas invitaciones que hemos generado. Así que cualquier cosa, si alguien no se inscribió a través de la universidad y llegó a esta charla, me pueden hacer llegar su correo por interno y les enviamos toda la información que Juan Pablo nos va a dejar para que ustedes puedan también eh, poder tener toda esta información adicional y les sirva también de conocimiento para poder seguir creando historias y poder seguir creando proyectos visuales que sean interesantes. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima charla organizada por el Diplomado de Postproducción Audiovisual y Motion Graphic de la Universidad Finisterrae. Chao Juan Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias, que estén bien, saludos a todos.